Me caí. Así que esperen un ratito para que busque el archivo. ¿Dónde anda? Uf, ahora ven. Pues sin sonido. Sí, correcto. Ahora ven. Sí, Bien. Entonces comenzamos el otro tema dentro de el último tema, diría que está dividido la materia, que es sistemas algebraicos. El sistema algebraico, nosotros lo que vamos a estudiar es cómo construimos a partir de un conjunto, ¿sí? Nosotros siempre trabajamos con un conjunto no vacío, si ustedes fijan. Lo primero que definimos son una operación binaria. Una operación binaria es definido en un conjunto no vacío y es una función. Piensen que trabajamos en un solo conjunto, es una función que definimos, que tomamos acá, dice de A por A, que dice que tomamos pares eh, ordenados de ese conjunto, eh, que son pares producto de productos, fíjense, son pares de un producto cartesiano del conjunto por sí mismo. Entonces nosotros tomamos pares de ese conjunto, aplicamos la función y la imagen tiene que pertenecer también al conjunto. Eso significa acá que es una función, dice, de A por A, quiere decir que yo tomo dos elementos del conjunto, le aplico la función y la imagen tiene que pertenecer al conjunto. Entonces, esta es la definición de operación binaria y también una definición en forma sintética sería esa, ¿sí? Esa con esto acá. Entonces, esa es la definición de operación binaria, que es la base de todo de los sistemas algebraicos que vamos a estudiar. Entonces, comenzamos por lo más simple, vamos a definir la operación binaria, luego vamos a estudiar sus propiedades y vamos a ver que a medida que esa operación binaria definida en un conjunto no vacío cumpla algunas propiedades, va a comenzar a escalar en las estructuras algebraicas, ¿sí? Nosotros le damos nombre a cada tipo de operación binaria que cumple determinadas propiedades, vamos a nombrarlas de una manera. Bien, y siempre aclaro que de acuerdo al libro que uno estudie, le dan los nombres que nosotros tomamos, ¿no? Por ahí puede haber otro libro que le dan otros nombres. Todo es aceptable ya que todavía dentro de la matemática discreta no está todo estandarizado. Bien, entonces comenzamos con la operación binaria, donde simplemente nosotros tenemos un conjunto distinto de vacío y una función definida en ese conjunto, ¿sí? También dice que la podemos denotar de esta manera, fíjense en el asterisco, es el símbolo que usamos para la operación binaria. La operación binaria del conjunto A, que es distinto de vacío, sí, solo sí, es una función entonces que a cada par de elementos del producto cartesiano A por A le hace corresponder una imagen que también pertenece al conjunto. Eso dice acá, ¿ve? Si A pertenece al conjunto A y B pertenece al conjunto A, cuando hago la composición por medio de la función de la operación binaria, entonces su imagen, que este resultado, pertenece al conjunto A.
Entonces, definición de operación binaria. Bien, fíjense en que acá, estos son ejemplos que nosotros damos, dice, si el conjunto son los naturales y se define la operación binaria suma usual, ¿sí? Es la operación binaria la suma usual, entonces, para demostrar que es una operación binaria, acá dice, si tomo un elemento de las naturales, tomo otro elemento naturales, hago la suma, el resultado entonces es la suma A más B. Esa suma tiene que pertenecer también a los naturales. Si vemos que pertenece, entonces estamos en presencia de una operación binaria definida en el conjunto A, que es los naturales, con la operación binaria suma usual. ¿Sí? Entonces, definición de operación binaria. Esto es cómo se puede representar una operación binaria. Acá tenemos entonces por medio de una tabla de composición o tabla de Pitágoras. También puede ser por un dígrafo, ¿sí? Y acá tenemos, nosotros no usamos la tabla de composición porque siempre tratamos de trabajar con operaciones binarias finitas, ¿no? Fíjense que ahí le nombré una, dice lo natural, un conjunto infinito. En cambio, en este caso en particular, fíjense que ustedes acá tienen el conjunto A. En este caso dice esta operación binaria. Yo tengo el conjunto A, cuando yo estoy dando esta operación binaria, el conjunto A es un conjunto que tiene dos elementos, el elemento A y el elemento B. Solamente esos dos elementos, discreto B, y esto denota la operación binaria. Esto dice, cuando yo hago la composición del elemento A compuesto con el elemento A, me da como resultado el mismo elemento. ¿Sí? Y acá acá interpretamos A compuesto con B, me da como resultado A, acá B compuesto con A, me da como resultado B, y B compuesto con B, me da como resultado E. Esta composición que hace parece que sería entonces, acá le da. Para mí es una composición donde hacemos A compuesto con B, me da como resultado la primer componente, así es. Fíjense en que A compuesto con A, primer componente, primer componente, primer componente, B, primer componente. Entonces, la operación binaria original sería esa, ¿sí? La composición de dos elementos le da como resultado el primer elemento. Entonces, podemos representar entonces por medio de tabla de Pitágoras o tabla de composición. Obviamente que eso es para la parte práctica. Pero se las presentamos ya que estamos, ¿sí? Y lo que nosotros estudiamos son las propiedades de las operaciones binarias, como les decía. Entonces presentamos la operación binaria, que es una función definida en un conjunto distinto de vacío, y nosotros aplicamos esa función a pares ordenados del producto cartesiano del mismo conjunto, y la imagen tiene que pertenecer al conjunto. Definición de operación binaria. Bien. Y las propiedades que vamos a estudiar, y estas son las que a veces tomábamos ahí en el parcial, fíjense, la conmutatividad. Entonces la conmutatividad puede poner todo esto, puede ser entonces esta parte o esta, las dos están bien. ¿Sí? Entonces la conmutatividad, que es una propiedad que nosotros conocemos desde siempre. Acá dice una operación binaria define un conjunto A distinto de vacío, es conmutativa, sí, solo sí, para todo par de elementos de A, todo par de elementos de A, cuantificador universal. Se cumple que si yo hago la composición de A compuesto con B, en este caso va a ser igual a la composición de B compuesto con A, definición, entonces de la propiedad de conmutatividad. Sí, esa larga ahí, o si no ponen que la operación binaria es conmutativa en el conjunto A distinto de vacío, sí, solo sí, para todo elemento AB que pertenece al conjunto, entonces si hago la composición de A compuesto con B, tiene que ser igual el resultado a ser de B compuesto con A. Entonces, definición de propiedad conmutativa de una operación binaria. ¿Sí? Estas son ya conocidas por ustedes porque la vieron cuando vieron espacios vectoriales, y estas propiedades también las vimos en la primaria, creo, secundaria, así que ya viene de lejos estas propiedades, ¿sí? Entonces acá tenemos un ejemplo que no lo saqué, fíjense, dice el conjunto al entero y le damos esta operación binaria y bueno, ahí se aplica.
Entonces hago la composición A compuesto con B, dice que va a ser igual al primer componente más el segundo más el duplo del primero por el segundo, y eso respetamos acá. Entonces primer componente, segunda componente más el duplo del primero por el segundo, y vemos nosotros que este término de la igualdad es igual a este término de la igualdad, no tiene que estar A más B acá el mismo orden, B más A es lo mismo, más el producto de 2 por B por A, el producto de 2 por A por B, y sabemos que son los mismos resultados. Entonces eso es una operación conmutativa. Lo que me interesa a nosotros, esta es la parte práctica, a nosotros nos interesa la definición, la propiedad conmutativa, ¿sí? Piensen que si estudian esta resumida, no es tanto para estudiar, simplemente decir que la operación binaria es conmutativa en el conjunto A, si para todo entonces elemento del conjunto, la composición A compuesto con B tiene que ser igual a la composición de B compuesto con A, ¿sí? Propiedad conmutativa. De igual manera tenemos la otra propiedad, que es la propiedad asociativa, que también es una propiedad que conocemos. Y fíjense, dice una operación binaria definida en el conjunto A distinto de vacío es asociativa si para toda terna de elementos de A se cumple, ¿sí? Que cuando haga la A compuesto con B compuesto con C, me dice que va a ser igual a la composición de A compuesto con B y luego compuesto con C, ¿sí? Entonces, esta es la definición larga y esta es la definición corta. Dice que la operación binaria es asociativa en el conjunto A distinto de vacío, sí, solo sí, para todo A, B, C que pertenece al conjunto A, ¿sí? Si yo hago la composición, entonces, primero B compuesto con C y luego lo compongo con A, dice que el resultado va a ser igual a hacer la composición de A compuesto con B y luego compuesto con C. Entonces, esa es la propiedad asociativa para una operación binaria. ¿Sí? Acá son los ejemplos que me quedaron. Creo que no. En este caso, cuando tenemos una tabla de composición, acá tenemos una tabla de composición con 4 elementos, y acá la composición dice que A compuesto con 0 me da como resultado 0, 0 con 1, 1, 0 con 2, 2, 0 con 3, 3. Fíjense entonces que esta es la tabla de composición de una operación binaria, que acá directamente nos dan su tabla de composición. Entonces nosotros estudiamos sobre esta tabla de composición. Entonces si a mí me preguntan, si yo me dan esta tabla, me dicen es una operación binaria, yo acá tendría que mirar la tabla de composición, ver las imágenes resultado de la composición, ¿sí? Y todas estas imágenes tienen que pertenecer al conjunto A. El conjunto A es un conjunto formado por elementos 0, 1, 2 y 3. Y acá yo tengo todo 0, 1, 2 y 3. Quiere decir que es una operación binaria. Si acá hubiera, por ejemplo, un 4, entonces voy a la definición donde 4 no pertenece al conjunto A, por lo tanto, no es una operación binaria, ¿no? Siempre cuando le preguntan algo, ustedes tienen que observar, y si es que ven que hay algo que no está bien, entonces contestan con eso. Bien, entonces en ese caso esto era para si era una operación binaria. Si era conmutativa, con nosotros tenemos una tabla de composición, entonces de una operación binaria lo que hay que fijarse es que sea simétrica respecto de la diagonal principal, ¿sí? Sea simétrica respecto a la diagonal principal. Porque acá yo hago 1 compuesto con 0 y acá 0 compuesto con 1, sí. Fíjense, el resultado es el mismo, entonces ustedes dicen, es conmutativa, ¿sí? Entonces, se fijan eso, entonces vemos, la tabla me está diciendo si es conmutativa. En el caso de la asociatividad, no tenemos ayuda de la tabla, así que esto hay que probarlo. Tenemos que tomar 3 elementos y probar todas las posibilidades para la asociatividad, ¿sí? La asociatividad hay que probarla, no hay otra. La tabla no nos da esa ayuda que nos da para varias cosas, nos va a dar ayuda, pero para la asociatividad no, así que hay que probar. Bien, esa es la definición entonces de la propiedad asociativa. Fíjense que acá le damos distintos ejemplos para la asociatividad, tomamos elementos cualquiera y se tienen que cumplir siempre. Si hay uno que no se cumple, entonces no es asociativo. Bien,
Entonces la definición de asociatividad tienen las dos maneras, que es lo mismo, así que cualquiera de las dos es válida. Bien. Luego tenemos la propiedad de distributividad. Para la distributividad, fíjense que acá dice clarito que tenemos que tener dos operaciones binarias definidas en el conjunto A. Así que algunas veces, bueno, es en la práctica, ¿no? Dicen, demuestran las propiedades y se ponen a demostrar la distributividad. Es imposible porque nosotros le tenemos que dar dos operaciones binarias y si le damos una, obviamente no le estamos pidiendo la distributividad. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que cuando yo tengo que demostrar la distributividad, necesito entonces dos operaciones binarias definidas en el conjunto A, que es distinto de vacío. Entonces, en la operación binaria asterisco es distributiva con respecto a la operación binaria asterisco prima, sí, solo sí, para toda terna de elemento de A se cumple. Entonces tenemos dos identidades, dos igualdades que tenemos que hacer cumplir. Entonces acá dice el asterisco, la operación binaria asterisco es distributiva con respecto a la operación binaria asterisco prima a izquierda, sí, solo si se cumple esta igualdad o identidad, como quieran llamarlo. Entonces acá fíjense que yo distribuyo a izquierda, ¿sí? A izquierda, la operación binaria asterisco, ¿sí? Y dice que va a ser igual entonces a la composición, distribuyo A compuesto con B, A compuesto con C, y luego es cada uno de ellos compuesto por medio de la operación binaria asterisco prima, fíjense. Entonces yo distribuyo con A y con C, y acá está la operación binaria asterisco prima. Entonces distributiva A y izquierda, luego C distributiva derecha, fíjense, distributiva derecha. Entonces hago la distributividad B compuesto con A, C compuesto con A, y ambos términos compuestos por medio de la operación binaria asterisco prima. Entonces, cuando tenemos que demostrar la distributividad, a mí me tienen que dar dos operaciones binarias. Si me dan solamente uno, yo no le puedo demostrar la distributividad y no invento nada, ¿sí? Entonces, la distributividad ya lo vamos a utilizar y nosotros le damos dos operaciones binarias. Si le damos una sola, entonces le estamos pidiendo la asociatividad y la conmutatividad, ¿sí? Entonces, en la distributividad está todo esto hay que colocar en su definición, ¿sí? Un poquito más larga entonces, y hay que poner las dos identidades, si no la definición no está completa. Bueno, ejemplo, no puse como es teoría, ¿no? Bien. Luego tenemos, después de esas propiedades, tenemos los elementos notables de una operación binaria. En una operación binaria dice, define un conjunto A distinto vacío, pueden existir o no los siguientes elementos notables. Sí, nosotros siempre que estudiamos una operación binaria, nosotros le pedimos que estudien las propiedades. Pueden ser o no ser, pueden ser asociativas o pueden ser conmutativas, pero puede ser que no sean también, así que ustedes tienen que estudiar a ver si cumple o no cumple la propiedad. Lo mismo pasa con estos elementos notables de una operación binaria. Entonces, pueden estar o no definidos los siguientes elementos notables. Es decir, el primero es el elemento neutro. Es en el elemento neutro, su definición es esta, la definición general. A veces nosotros le damos una particularidad cuando estudiamos determinadas operaciones binarias, pero la definición general es esta. Dice un elemento, dice que pertenece al conjunto A, es elemento neutro si para todo elemento del conjunto A se cumple que cualquier elemento del conjunto A compuesto con este elemento que yo le llamo elemento neutro, y le di la notación de, cuando yo haga la composición entonces de cualquier elemento del conjunto con este elemento que le llamamos elemento neutro, esa composición da como resultado el mismo elemento, ¿sí? A derecha y a izquierda, ¿sí? Entonces, nosotros, eso es la definición de elemento neutro, quiere decir que es un elemento que cuando yo haga la composición de cualquier elemento del conjunto A con ese elemento, me da como resultado el mismo conjunto. Esa es su definición. Sí, esta es la definición. Quiere decir entonces acá que yo tengo que hacer la composición de A compuesto con E de acuerdo a la operación binaria que me den,
¿sí? Que me den para estudiar, que yo esté estudiando, hago la composición, pongo acá ese resultado de la composición y dice que va a ser igual por definición al mismo elemento A. Eso a mí me ayuda a encontrar si es que existe el elemento neutro, ¿sí? El elemento neutro. Fíjense en que la operación, fíjense en que la operación A compuesto con B, cuando le dicen la suma usual que A más B, si yo aplico esta definición, me quedaría a mí me queda A más el elemento neutro, me da como resultado el mismo elemento. Si yo aplico la operación que ellos me dan, que en este caso es la suma usual, entonces, ¿por qué me sirve? Para encontrar quién será el elemento neutro. Dice A menos A me da como resultado el 0, tanto a derecha como a izquierda. Nosotros sabíamos que si yo sumo cualquier elemento con el 0, me da el mismo elemento, ¿sí? Bien, entonces, ese es el elemento neutro. Quiere decir que cuando ustedes les pidan que encuentren el elemento neutro de una operación binaria, yo aplico esta definición. Acá dice A compuesto con E, de acuerdo a la operación binaria que yo esté estudiando, hago esta composición, me queda el resultado de esa composición que es esto, y eso lo igualo a. De ahí yo trato de obtener el elemento neutro con esta parte de la definición y con esta parte lo vuelvo a aplicar y trato de ver que tiene que darme el mismo resultado. Sí, tiene que darme el mismo resultado. Si da de resultado distinto, quiere decir que no hay elemento neutro. Ahora, si yo le probé que es conmutativa la operación binaria antes, entonces sí solamente hago una de estas dos identidades. Si no, las dos. ¿Sí? Bien. Esa es la definición, dice una definición, y acá esta es más simplificada. Dice, E pertenece al conjunto A, es elemento neutro, si para todo, fíjense, cuantificador universal, para todo elemento A que pertenezca al conjunto, cuando yo haga la composición de cualquier elemento del conjunto compuesto con el elemento neutro, me tiene que dar como resultado el mismo elemento, ¿sí? La composición a izquierda y la composición a derecha, ¿sí? Entonces, fíjense que acá le decía que esta es la definición general del elemento neutro, ¿sí? Dice que también a veces nosotros el elemento neutro le llamamos elemento identidad, ¿sí? El elemento identidad también se está refiriendo al elemento neutro. Y acá nos dicen, digamos, cómo nosotros encontramos el elemento neutro en una tabla de composición. Acá dice que el elemento neutro se reconoce porque en su columna se reproducen los encabezamientos de la fila y en su fila se reproducen los encabezamientos de las columnas. Me parece que no puse ningún ejemplo. No. Pero por acá había una tabla de composición. Fíjense que acá yo tengo una tabla de composición. Entonces, ellos dicen, para encontrar quién es el elemento neutro, yo tengo que buscar dentro de estos elementos, que es un conjunto finito, ¿quién puede ser el elemento neutro? Ellos dicen que es aquel elemento que en su fila se reproducen los elementos y en su columna se reproducen los elementos de manera como están en los márgenes, ¿ves? Entonces yo acá 0 compuesto con 0 me da 0, 1 compuesto con 0 me da 1, 2 compuesto con 0 me da 2, 3 compuesto con 0 me da 3. Quiere decir que estoy probando la definición de elemento neutro. Y acá hago 0 compuesto con 0 me da 0, ¿ves? 0 con 1, 0 con 2, 2, ¿ves? Se prueba la definición. No es gratis, digamos, que nos aparezca así en una tabla de composiciones porque está probando tanto la definición para izquierda y para derecha. Entonces, cuando ustedes tienen una tabla de composición y quieren saber si tiene elemento neutro, tienen que ver si es que existe dentro de la tabla de composición algún elemento que cumpla con esa condición. Acá nos fijamos que es el 0, ¿sí? Tanto en la fila como en la columna se reproducen entonces en su columna, fíjense, en el mismo orden que están acá en sus márgenes. Entonces, ese sería el elemento neutro, el 0.
Bueno, esa es para la parte práctica. Bien, para nosotros nuestra definición es esta, ¿sí? Si quieren poner esta larga o esta corta, está bien. Ese es el elemento neutro. También tenemos, y esto es un teorema, ¿sí? Con respecto al elemento neutro. Dice, si existe un elemento neutro respecto a la operación binaria, ese elemento es único. Quiere decir entonces que el elemento neutro, si existe, es único. Y acá, esto anótelo porque lo tomamos. En esta parte de sistema algebraico hay muchas demostraciones que se pueden tomar. Habrán visto que en la parte de látices había pocas demostraciones que se podían tomar, ¿sí? Sí, demostraciones en sí, ¿no? Definiciones había un montón, pero demostraciones pocas. Entonces, acá nos dice entonces que el elemento neutro, si existe, es único. Para demostrar entonces, dice que vamos a suponer que existen dos elementos neutros. El elemento E1 y el elemento neutro E2. Si el elemento neutro es el E1, si E1 es el elemento neutro, entonces aplicamos la definición. Entonces ponemos el elemento neutro 2 compuesto con el elemento neutro, por definición me da como resultado el E2, ¿sí? Este sería la constante para nosotros y este sería el elemento neutro, ¿sí? Y tanto a derecha como a izquierda, ¿sí? Fíjense, entonces da como resultado el E2. Luego, si el elemento neutro es el E sub 2, entonces fíjense, si yo hago la composición E1 compuesto con E2, por definición me da E1 y lo mismo acá, ¿ven? E sub 2 compuesto con E sub 1, por definición me da E sub 1, ¿sí? Entonces nosotros tenemos, dice, de 1 y 2 resulta que tienen que ser los mismos, ¿sí? Entonces comparamos la definición 1 con la definición 2 y de ahí tenemos que el elemento 1 es igual al elemento 2, o sea que es el mismo elemento. Bien, definición sencilla entonces, y demostramos que el elemento neutro es único. Luego tenemos los elementos inversos, ¿sí? Elemento notable, entonces elemento neutro, elemento inverso. El elemento inverso, fíjense en su definición, ¿sí? Su definición larga y su definición corta son exactamente la misma, las dos son válidas. Dice, dos elementos A y asterisco, fíjense, elemento inverso le llamamos nosotros, le damos esta notación al elemento inverso de A, ¿sí? Entonces, dos elementos, el elemento A y el que nosotros llamamos elemento inverso de A, dice perteneciente al conjunto A, son inversos por la operación binaria, sí, solo sí, cuando yo haga la composición de un elemento con aquel que yo digo que es su inverso, ¿sí? A compuesto con el inverso de A, me da como resultado el elemento neutro. Quiere decir que esta es la definición para encontrar el elemento inverso. Entonces yo tengo un elemento A, lo compongo con su elemento inverso y el resultado de esa composición me tiene que dar como resultado el elemento neutro, tanto a derecha como a izquierda, ¿sí? Fíjense entonces, para yo poder buscar un elemento inverso, yo necesito previamente que esa operación binaria tenga que tiene que tener la operación binaria para que yo busque elementos inversos. ¿Qué le estoy pidiendo que tenga a la operación binaria? Elemento neutro. Elemento neutro. Porque yo, para encontrar el elemento inverso, la definición, fíjense, A compuesto con el inverso de A, me dice que es igual al elemento neutro. Entonces, yo nunca, en la parte práctica, voy a ir a buscar elementos inversos si es que no tiene la operación binaria, elemento neutro. Así que si a mí me dicen estudie la operación binaria, yo me fijo si es asociativo, es importantísimo que sea asociativo,
si es conmutativo, y luego me fijo si tiene elemento neutro. Si tiene elemento neutro, recién yo puedo ir a buscar los elementos inversos, así que ni se les ocurra buscar elemento inverso primero. Primero tiene que tener elemento neutro, y si no tiene elemento neutro, por lo tanto no tendrá inversos. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, recuerden eso, bueno, es más para la parte práctica, porque ahí le encontraban todo a la pobre operación binaria, y a veces no tenía elemento neutro, no sé cómo decían, la verdad. Bien, entonces la definición es, entonces un elemento, y acá el A y el A', donde yo digo que el A' es el elemento inverso, siempre y cuando yo haga la composición del elemento con su inverso, ¿sí? Hago la composición por medio de la operación binaria, y ese resultado da como resultado el elemento neutro, tanto a derecha como a izquierda. Si yo estoy con una operación conmutativa, entonces se cumplen las dos estas igualdades, ¿sí? Si no es conmutativa, tengo que probar las dos identidades o igualdades. Bien, entonces, esta es la definición entonces de elementos inversos. Entonces, fíjense acá dice A y A', pero que pertenecen al conjunto A, distinto de vacío, son inversos para la operación binaria, sí, solo sí, cuando hago la composición de A compuesto con A, con A', me da como resultado el elemento neutro. Y si hago la composición del inverso de A compuesto con A, me da como resultado el elemento neutro. Entonces, esa es la definición de elementos inversos. Elementos inversos. Entonces, fíjense, las dos son válidas. Acá dice, sigue trabajando con esta operación binaria. Habíamos visto que, no lo hicimos, ¿ves? Acá aparece. El elemento neutro dice que es el 2. Entonces, cuando yo hago A compuesto con B, me da como resultado A más B más 2, de acuerdo a la operación binaria que tenemos. Y eso decía que si yo hago eso, me tiene que dar como resultado, acá tendría que emplear, para encontrar el elemento neutro, le hago el E. Dice que tiene que ser como resultado, yo quiero buscar quién es el elemento neutro. Entonces, fíjense, acá me dice que el elemento neutro es el menos 2. De ahí viene ¿ves? Entonces ahora dicen que busquemos los elementos inversos. Entonces aplico la definición A compuesto con A', primera componente más segunda componente más 2, dice que es igual al elemento neutro menos 2. Entonces yo tengo, porque a mí me interesa encontrar cómo se obtienen los elementos inversos. Dice de esta manera, así que si me dicen que A vale tanto, yo inmediatamente sé cuánto vale el inverso de A, con esta expresión. Tanto a derecha e izquierda, y ahí tengo el elemento inverso. Bien, a nosotros, fíjense, nos interesa esta definición de elemento inverso, y vamos a ver ahora otro teorema que nos dice, sea una operación binaria asociativa definida en un conjunto, si un elemento del conjunto admite inverso por la operación binaria, ese inverso es único. Quiere decir que los elementos inversos también son únicos. Fíjense que acá dice operación binaria asociativa. Nos está pidiendo que la operación binaria sea asociativa para que su elemento inverso sea único. ¿Sí? Para nosotros es muy importante la propiedad de asociatividad. La más difícil de demostrar y es la más importante. Bien, entonces nosotros tenemos que demostrar que el elemento inverso para una operación binaria asociativa es único. Dice demostración, suponemos, dice que A admite dos inversos por la operación binaria, llamamos entonces A' y A segunda de sus inversos, ¿sí? Por definición de elemento inverso, fíjense, yo hago A compuesto con el inverso, va a ser igual al inverso compuesto con A, son las dos definiciones, y me da como resultado el elemento neutro.
Eso es si A' es el inverso. Nosotros decimos que tiene dos inversos, el A' y el A segunda. Acá entonces hago la composición para el A segunda. A compuesto con el A segunda va a ser igual a la segunda compuesto con A y me da como el elemento neutro. Aplico la definición de elementos inversos. ¿Sí? Entonces, en una tomo el A' como elemento inverso y acá el A segunda como elemento inverso. Dice, además, por definición de elemento neutro, yo tengo que demostrar que el A' y el A segunda son lo mismo, son iguales. Entonces, acá, para hacer esa demostración, dice, además, por definición de elemento neutro, le aplico entonces la definición de elemento neutro. El elemento neutro dice que es aquel elemento que compuesto con el elemento inverso me da como resultado el mismo elemento. ¿Ve? Ahí esa es la definición en la que comienzo. Y luego entonces estoy acá en esta definición y acá lo que voy a reemplazar es el elemento neutro. Como yo siempre tengo que tener presente que yo tengo que llegar a demostrar que la segunda tiene que ser igual a la prima. Eso es lo que yo tengo que demostrar. Entonces acá, fíjense, si comienzo con esto, a mí me tiene que aparecer el A'. Por eso es que yo reemplazo el elemento neutro de acuerdo con estas definiciones. Si tomo la 1, de la 1 dice que el elemento neutro es A compuesto con con el A'. ¿Sí? Ahí está, porque reemplazo el elemento neutro por 1 por su igualdad. Entonces, una vez que lo reemplace, dice, como es asociativa, le habíamos pedido que sea una operación binaria asociativa. Como es asociativa, entonces asocia A segunda con A. ¿Sí? Asocio A segunda con A para hacer desaparecer el A segunda de este término de la igualdad. Entonces, asocio A segunda con A y le aplico la definición 2, que tengo A segunda compuesto con A. Fíjense en acá, dice que es igual al elemento neutro. Entonces, por eso me aparece el elemento neutro acá. ¿Sí? Y luego aplico definición, fíjense, de elemento neutro. ¿Sí? De elemento neutro. Entonces, el elemento neutro, acá dice compuesto con el A', me da como resultado el mismo elemento, que es el A', y ahí llego a demostrar entonces que el A' y el A segunda son iguales. ¿Por qué? Porque nosotros decíamos, el teorema dice que si una operación binaria asociativa definida en un conjunto, si un elemento de esa operación binaria admite inverso, entonces ese inverso es único. ¿Sí? Eso dice el teorema y acá nosotros en la demostración partimos de proponer que hay dos inversos. Bien, esos inversos después yo voy a demostrar que son iguales. Bien, esta es una de las demostraciones que también es factible que alguna vez se tome, ¿no? Sí. No le digo que le voy a tomar, pero a veces la tomo, sí. No es difícil, fíjense, hay que tratar de entender de acuerdo a la definición. Fíjense, yo tengo el 1, el 2 y luego esto es importante y a partir de eso uno va reemplazando y pensando siempre que hay que llegar a esto, demostrar que la prima y la segunda son iguales. Entonces, hay que usar herramientas para llegar a esa definición. Si ustedes observan, parte de la definición entonces del elemento neutro acá, reemplazo el elemento neutro por 1, ¿sí? Por cualquiera de esas, pero las reemplazo y luego lo asocio de manera tal de poder utilizar esta definición de la 2 para, ahí tiene el elemento neutro y vuelvo a aplicar la definición del elemento neutro y entonces acá dice elemento neutro compuesto con el A', me da como resultado el A', y ahí llego a demostrar que son iguales los elementos inversos, esos que propusimos. Bien. Ese es entonces un teorema referido al elemento inverso, ¿sí? Y otro elemento notable es el elemento absorbente. El elemento absorbente, esta es su definición, fíjense, y esta es la definición cortita y la definición larga. Es un elemento B, es elemento absorbente de la operación binaria, sí, solamente sí, para todo elemento del conjunto A, se cumple que cuando cualquier elemento del conjunto A compuesto con ese elemento que decimos que es absorbente, da como resultado ese mismo elemento, ¿sí? El elemento absorbente, quiere decir que absorbe, cuando se hace la composición entonces de cualquier elemento del conjunto con ese elemento,
da como resultado el mismo elemento. Entonces, esa definición de elemento absorbente, la larga y la corta, fíjense. Entonces B pertenece al conjunto A, es elemento absorbente de la operación binaria. Si para todo elemento A que pertenece al conjunto, cuando yo hago la composición, entonces con este elemento B que le llamamos elemento absorbente, nos da como mismo resultado el elemento absorbente. Piensen que acá hay un ejemplo de una tabla de composición. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que yo tengo un elemento absorbente? La definición dice que para todo el elemento del conjunto, el conjunto A está compuesto por elementos entonces 0, 1, 2, 3, ¿sí? Discreto el conjunto A, 0, 1, 2, 3, y en su tabla de composición dice que el 0 compuesto con el 0 me da 0, con el 1 me da 0, con el 2 me da 0, con el 3 me da 0. Entonces el elemento absorbente acá sería el 0, porque cualquier elemento del conjunto compuesto con él da como resultado el mismo elemento, ¿sí? Cumple la definición. Entonces, cuando ustedes tienen una tabla de composición donde hay algún elemento, en este caso el 0, pero si fuera el 1, que acá me da todo 1 y acá todo 1, sería el absorbente. Esa es una manera de darse cuenta en la parte práctica, ¿sí? Entonces, esos son lo que nosotros, cuando estudiamos una operación binaria, primero tenemos que ver que sea una operación binaria. Para que sea una operación binaria, entonces ahí hay dos maneras de darse cuenta. En la tabla de composición, todos los elementos que pertenecen acá tienen que pertenecer al conjunto para que sea una operación binaria, ¿sí? Si tengo una tabla de composición. Y luego nosotros pedimos que estudiemos las propiedades. Las propiedades eran la asociatividad, la conmutatividad, la distributividad, elemento neutro, elemento inverso y elemento absorbente, ¿sí? Por lo general, las que se estudian cuando nosotros hacemos es la conmutatividad, la asociatividad, elemento neutro, elemento inverso, ¿sí? Esas son las que pedimos más que se estudien porque a medida que van cumpliendo propiedades, la estructura va siendo más completa, ¿no? Bien, eso son las propiedades que tienen que estudiar entonces para la operación binaria. Luego, una vez que estudiamos las propiedades, comenzamos a ver las estructuras algebraicas. Fíjense en que las estructuras algebraicas, ¿se acuerdan que yo ahí le hablaba de estructuras algebraicas cuando estábamos en látiz? Y decíamos, bueno, si es una látiz, entonces tenía muchas propiedades, pero a mí me interesaba el teorema 2, que decía que la propiedad era la asociatividad. Luego teníamos la absorción. ¿Qué otra propiedad más teníamos? La conmutatividad, creo también. Entonces, y decíamos entonces que se comportaba como un sistema algebraico. Y nosotros decíamos, para que sea un sistema algebraico, nosotros necesitamos operaciones binarias. Y nosotros decíamos que consideramos operaciones binarias a la mínima cota superior y máxima cota inferior. Como todos los elementos de una látiz tenían que cumplir esas condiciones, ¿se acuerdan que tenía, para que sea una látiz, yo tenía que tomar conjunto de dos elementos y hacerle cumplir, buscarle la mínima cota superior y la máxima cota inferior? Si se cumplía, entonces el CPO pasaba a ser una látiz. O sea, nosotros decíamos que cuando es una látiz, la mínima cota superior y la máxima cota inferior actuaban como operaciones binarias, ¿sí? Como operaciones binarias. Y eso hacía que se comporte como un sistema algebraico, nosotros decíamos. Bueno, acá estamos estudiando las estructuras algebraicas. Piensen, dice que en su forma más simple, una estructura algebraica es un objeto matemático que consiste en un conjunto no vacío, siempre repetimos, fíjense, nada distinto de vacío, y una operación binaria definida en él. Entonces, la operación binaria era una función que tomaba pares de elementos del conjunto, ¿sí? El resultado del producto cartesiano, y la imagen tenía que pertenecer al conjunto. Eso es lo que definimos. Dice, en situaciones más complejas pueden definirse más de una operación binaria. Nosotros vimos, ustedes vieron en álgebra, la estructura de espacios vectoriales. Tenían dos operaciones binarias. ¿Sí? Dos operaciones binarias que creo que le llamaba ley de composición interna y ley de composición externa. ¿Sí? Depende de cómo definen entonces ustedes la operación binaria. Entonces,
Y bueno, estamos viendo esto en la estructura, entonces según las propiedades que nosotros que deben satisfacer estas operaciones, entonces yo estoy estudiando una operación binaria y veo qué propiedad cumple o no cumple, entonces de acuerdo a las propiedades que vaya cumpliendo, vamos a tener distintos tipos de estructuras. Eso es lo que vamos a ver ahora, dice. Entonces, comenzamos con la estructura más simple que para nosotros es el monoide, ¿sí? Es el monoide. Nosotros le llamamos monoide a esta estructura. Depende de los libros que estudien, en algunos no lo van a llamar monoide, lo van a llamar de otra manera, ¿sí? Por eso siempre ustedes tienen que poner su definición. ¿A qué le están llamando qué cosa? Entonces nosotros acá llamamos, dice, se llama monoide a todo par si tengo un conjunto M distinto de vacío, un M distinto de vacío y una operación binaria definida en ese conjunto, dice. Ellos dicen que el monoide entonces es la estructura formada por un conjunto distinto de vacío y una operación binaria. Dice todo par formado por un conjunto no vacío, una operación binaria definida en él, obviamente. Entonces esa estructura simple, simplemente yo tengo que tener un conjunto distinto vacío y dentro de él hacer cumplir la definición de operación binaria, que estoy estudiando obviamente, y esa estructura es lo que yo llamo monoide, es lo más básico de mi estructura algebraica, simplemente un conjunto distinto de vacío, que en este caso le llamamos M por el monoide, y una operación binaria definida en él, entonces estoy definiendo la operación binaria en ese conjunto. Si la operación binaria cumple la definición, entonces estamos en presencia de lo que nosotros llamamos un monoide. Dice el sistema axiomático, porque acá los sistemas axiomáticos dice que todo lo que yo propongo es verdadero. Entonces, distinto de vacío, el primer axioma es que existe dentro de ese conjunto, en este caso M, una operación binaria. Por eso se llaman los axiomas. Entonces, si yo tengo un conjunto distinto de vacío, una operación binaria que me dan y logro demostrar que es una operación binaria, esa estructura es lo que yo llamo monoide. ¿Sí? La más básica estructura que tenemos que son los monoides. Luego, seguimos viendo, si ahora yo tengo, dice, la estructura semigrupo. Dice, un semigrupo es un monoide asociativo. Quiere decir que para que sea monoide recién vimos que tiene que ser un conjunto distinto de vacío y una operación binaria. Entonces, acá digo que es una operación binaria y que ahora la operación binaria tiene que ser asociativa. Si es asociativo, entonces la estructura esa algebraica pasa a ser un semigrupo. Entonces, a medida que va cumpliendo propiedades, va teniendo otros nombres las estructuras algebraicas. Entonces, por eso es que también le decimos un semigrupo es un monoide asociativo, porque es cierto. Y estos son sus axiomas. Él pone ahí. Dice, si además la operación binaria es conmutativa, entonces es lo que se llama un semigrupo abeliano, ¿sí? Porque Abel descubrió esta propiedad, entonces la propiedad conmutativa le llaman, si alguien cumple, se llama abeliano, ¿sí? O es un semigrupo conmutativo o abeliano, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces yo voy estudiando la operación binaria, logro demostrar que es una operación binaria, es un monoide, demuestro la asociatividad, ya es un semigrupo, y si además es conmutativa, sería un semigrupo abeliano. Entonces, eso es lo que vamos viendo entonces para que, como estudiamos antes sus propiedades, sabemos que no cumple o que cumple y por eso a veces nosotros decimos, bueno, estudié la operación binaria dentro de este conjunto y dígame qué estructura tiene. Entonces ahí es porque nosotros tenemos que ver sus distintas propiedades y ver cuál cumple y voy a decir, bueno, es un monoide porque solamente operación binaria o es un semigrupo porque además es asociativo. Y ahí vamos ocupando, fíjense en todo lo que aprendimos. Bien. Otro concepto que tenemos es el homomorfismo de monoides, ¿sí? El concepto de homomorfismo sirve para monoides, sirve para semigrupo, va a servir para grupo, va a servir para todo, siempre es el mismo concepto de homomorfismo. Homo significa igual,
morfismo cuerpo, ¿sí? Entonces ustedes tienen acá, dice, sean A, el conjunto A con operación binaria, el conjunto B con otra operación binaria, dice dos monoides. Yo tengo dos monoides. Por eso dice homomorfismo de monoides. Entonces, sean dos monoides con sus operaciones binarias respectivas, dice una función, sí, que va desde A con la operación binaria que tiene al conjunto B con su operación binaria, dice que F, la función F es un homomorfismo que va desde el monoide A al monoide B, sí, solo sí, dice la imagen de la composición de dos elementos de A, sí, la imagen de la composición de dos elementos de A, dice que es igual a la composición, dice, de sus respectivas imágenes en B. ¿Sí? Todo eso que dice acá es exactamente, esta sería la definición larga, toda esta la larga, y esta sería la otra definición, que también es exactamente lo mismo, solamente que hay que agregarle acá que ustedes tienen dos monoides. Sí, dígame, Figueroa. Profe, ¿por qué dice de dos elementos y no todos? Bueno, porque está aplicando la definición. Fíjense que elemento A y B, por llamarlo A y B, pero usted le puede dar cualquier nombre. Lo que usted tiene que lograr, fíjense, cuando nosotros usamos esta terminología, el A y el B, ¿sí? Puede ser cualquier elemento. Cualquier elemento. Nosotros lo que no hacemos acá es ponerle 1 o 2, porque usted si pone 1 o 2, solamente está probando para esos números. ¿Sí? Por eso le pone el A y B, porque es simbólico. A veces en la práctica, también usamos todo lo discreto, fíjense, y a veces ponemos específicamente ahí f de A es igual a tanto, f de B igual a tanto, f de C igual a tanto, y cuando hay que demostrar esta definición, entonces usted tiene que demostrarla para todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Para todas las combinaciones posibles. No me acuerdo, bueno, eso es en la práctica, ¿no? Pero en forma simbólica, entonces tomamos dos elementos cualquiera, porque yo acá digo el elemento A y el elemento B, porque usted tiene la composición esta operación binaria en el conjunto acá, va a ser una operación binaria. Fíjese que acá dice, F es un homomorfismo que va del monoide A con su operación binaria asterisco al monoide B con su operación binaria asterisco. Entonces, para que sea homomorfismo, yo tengo que hacer cumplir esta condición. Fíjense, en esta condición, ¿qué me dice esa condición? Dice, sí, solo sí, acá lo dicen palabras, la imagen se refiere a que le aplico la función. Dice, la imagen de la composición, quiere decir que yo acá hago la composición, tomo dos elementos del conjunto, sí, en este caso el conjunto A, acá dice B, A pertenece al conjunto A, B pertenece al conjunto A, hago la composición de acuerdo a la operación binaria de este monoide, sí, y a esa composición le aplico la función, sí, y ese resultado, porque ahí dice la imagen de la composición de dos elementos del conjunto A, dice, y ese resultado tiene que ser igual, acá está, a la composición, dice, de las respectivas imágenes de esos elementos. Fíjense acá, imagen de A, imagen de B, quiere decir que yo tomo este elemento, le aplico a la función que estoy estudiando para ver si es o no es un homomorfismo. Sí, sus imágenes, esa recién hago la composición, pero ahora en el conjunto B con su operación binaria. Eso dice, todo eso dice esta expresión. Entonces, si yo logro demostrar que este resultado que tengo acá es igual a este resultado que tengo acá, entonces quiere decir que F es un homomorfismo. ¿Qué me permite entonces a mí esta función F? Me permite ir
desde el homomorfismo A al homomorfismo B. Está dando una herramienta de pasar de una estructura que no me gusta a otra estructura que es más amigable, ¿sí? Eso es lo que nos permite. Esa función nos permite entonces de ir de este monoide a este otro monoide. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a veces a resolver nuestros problemas, ¿sí? Bien, digamos que el homomorfismo, en este caso de esta estructura tan simple que es un monoide, es la base, van a ver que es la base de la transformación lineal. La transformación lineal es un homomorfismo entre espacios vectoriales. Los espacios vectoriales es la estructura más compleja que tenemos nosotros en estructuras algebraicas. Así que esto es lo más básico de ese concepto que ustedes ya vieron, ¿sí? Pero en el caso de la transformación lineal, permite pasar de un espacio vectorial de R2, póngale a R3, bueno, nosotros hermano, el R3 por ahí es más difícil, entonces preferimos trabajar en R2, pasar del espacio al plano, ¿sí? Y eso lo permite una función, en este caso, esta función f, estamos trabajando con monoides, es lo más simple que tenemos, pero si nosotros le llegamos a demostrar que este es un espacio vectorial y este otro espacio vectorial, yo puedo entonces ir de un espacio a otro espacio por medio de esa función que no es fácil encontrar, ¿sí? Entonces yo no quiero trabajar en un espacio, me voy a otro espacio donde sea más amigable. Eso nos permiten estas, en este caso, homomorfismo, esta función que es un homomorfismo. Por ese es el concepto de homomorfismo que nosotros podemos decir homomorfismo de semigrupo, entonces estos serán semigrupos y será un homomorfismo de semigrupo. Vamos a estudiar grupo, entonces estos serán grupos y va a ser un homomorfismo de grupo. Obviamente que es un homomorfismo de semigrupo, yo sé que son asociativos. Si vamos a ver enseguida grupo, yo voy a hacer que el grupo es una estructura un poco más compleja porque tiene elemento neutro, elemento inverso, entonces se puede trabajar más. Entonces, de esa manera, pero básicamente la definición de homomorfismo exactamente para todas las estructuras. Simplemente vamos a decir, bueno, no son monoides, serán semigrupos, serán espacios vectoriales, serán anillos, pero básicamente esa definición es igual. Bien. Muy importante para ustedes que ya vienen de álgebra, donde en álgebra se ve transformaciones lineales, entonces que es lo máximo para nuestras estructuras matemáticas. Bien. Bueno, acá, fíjense, les saco porque ahí lo garbatió entero. Entonces, simplemente ustedes ponen si A con su operación binaria y B dos monoides, si tiene dos monoides, entonces esta definición larga sirve, si la estudian sirve, y si también ponen esta definición más corta, que dice lo mismo, pero le agregan esta partecita, ¿no? Definan A y B dos monoides y con esto también sería válida. Las dos definiciones son válidas, dicen exactamente lo mismo. Piensen en una función, homomorfismo, si solo si la imagen de la composición de dos elementos de A sería esto, es igual, signo igual, a la composición de sus respectivas imágenes. Estas son las imágenes, composición de sus respectivas imágenes, imagen de A, imagen de B, que son las que usé acá, por medio dice en B. En B yo sé que la operación binaria es la asterisco primo. ¿Sí? Bien. ¿Está claro entonces el homomorfismo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Después tenemos el concepto, fíjense, que también va a ser el mismo a lo largo del estudio que hagamos, del núcleo, concepto de núcleo de un homomorfismo. Fíjense que tengo entonces dos monoides y ya tengo la función que es un homomorfismo, logramos demostrar esa igualdad y ahora definimos el concepto de núcleo. Ese se llama núcleo de homomorfismo, esto.
Dice al conjunto de todos los elementos, conjunto, esta es notación de conjunto, de todo el elemento de A, dice X pertenece al conjunto A, dice cuya imagen, sí, cuya imagen por F, tal que la imagen de cualquier elemento de X, dice, tiene que ser igual al elemento neutro de la operación, fíjense, asterisco prima definida en el conjunto B. Quiere decir que cuando yo haga la composición acá, fíjense, tiene que ser igual al elemento neutro de la operación binaria del conjunto B. Este es asterisco prima G. Entonces, fíjense que como yo trabajo con monoides, yo solamente a la operación binaria esta le demostré que era una operación binaria, nada más. No le demostré que era asociativa, no le demostré que tenía elemento neutro, no le demostré si tenía inverso, nada. Y acá entonces, para que tenga ese homomorfismo, tenga núcleo, yo necesito ver si es que el monoide B, con su operación binaria, tiene elemento neutro. ¿Sí? Si no tiene, entonces no tendré núcleo. Pero eso dice acá, que para yo encontrar entonces el elemento neutro, acá hay un ejemplo, fíjense, ya está demostrado que esto es un homomorfismo que voy desde R3, ¿ve? Voy de R3 a R2 y la suma, ¿sí? Entonces ya está demostrado, dice que busque yo el núcleo. Para buscar el núcleo pongo la definición, como dice la definición, que los núcleos de homomorfismo va a ser aquel todo elemento de manera tal que cuando yo le aplique la función me dar como resultado el elemento neutro de, en este caso, de R2, el elemento neutro de la suma en R2. Nosotros ya sabemos que es el 0, 0, entonces ahí cuando hacemos la composición, entonces me da como resultado X menos Z, Y menos Z, y ese es 0, 0. Por eso primer componente igual a 0, segunda componente igual a 0, y ahí saco esto, ¿ves? Primer componente, segunda componente, y ahí saco que X igual a Z y que Y igual a Z. Entonces a mí el núcleo, fíjense, son elementos que pertenecen al primer conjunto, al conjunto A. Y en este caso en particular, en este ejemplo, el conjunto A tiene elementos de R3, elementos con 3 componentes. Entonces, por eso el núcleo va a estar dado por dice, acá yo saqué que X igual a Z, entonces la primer componente va a ser Z, que Y igual a Z y que Z vale Z. Entonces, tienen estas características los elementos que pertenecen al núcleo de ese homomorfismo de monoide en este caso. Bueno, esa es la definición de homomorfismo. Entonces, a nosotros nos interesa la definición. Entonces, ustedes la definición es todo esto, y si no usan esa primera parte con esta definición, y está bien. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien. Entonces, si a los monoides, A con su operación binaria asterisco, B con su operación binaria asterisco prima, y un homomorfismo, la función f, que va desde A hacia B, dice que es un homomorfismo, ya es un homomorfismo, y nos preguntan que sea el núcleo. Dice, se llama núcleo de un homomorfismo el conjunto de todos los elementos de A, cuya imagen por F es el elemento neutro de la operación asterisco prima definida en el conjunto B. Bien, definición entonces de núcleo de un homomorfismo. Siempre es la definición. Cuando hace la composición de los elementos, entonces tiene que dar como resultado el elemento neutro del segundo monoide. Bien, es el concepto de núcleo. El concepto de imagen de un homomorfismo también nosotros tenemos acá. Acá no lo puse, pero si no lo puse como son temas que son consecutivos acá, también hay que poner todo esto, sean los monoides A y B, F de A, F de B, eso tienen que ponerlo si le dan la definición. Fíjense que acá yo no le puse porque ya adelante definí, ahora definí, pero cuando ustedes van a definir, si yo les pregunto qué es un homomorfismo, esto va a estar bien, pero acá tiene que poner sean, tiene que explicar dónde están A con la operación binaria
y B con la operación binaria para que quede completa su definición, ¿sí? Y aparte tienen que decir que F es un homomorfismo que va desde A a B, si quieren. Todo eso le tenemos que agregar porque si no queda muy suelta la definición. Porque acá es imagen de un homomorfismo. Y se llama imagen de un homomorfismo el conjunto de todo el elemento de B, que son imagen por F de algún elemento de A. Si E pertenece a B, tal que existe X que pertenece a A, y la imagen de X es igual a Y, entonces eso se llama imagen de un homomorfismo, ¿sí? Definición entonces, para que sea completa, tiene que agregarle esto que acá no lo puse, porque como uno en la teoría viene usando todo en forma consecutiva, no lo voy a repetir, pero si es que le preguntamos esta definición, para que esté más completa hay que agregarle esto, ¿sí? Hay que agregarle esto. Bien. Entonces, fíjense, esa es la definición de imagen de un homomorfismo, ¿sí? Bien. No vamos a dar ejemplo porque a ustedes siempre les cuesta la imagen, así que solamente en la definición. Núcleo imagen, no, casi no pido porque es muy simple, así que nos interesa más la definición de homomorfismo. Después tenemos otro concepto, en este caso, el concepto de compatibilidad, dice de una relación de equivalencia con una operación binaria. Piensen que la compatibilidad, entonces, yo voy a tener, en este caso, voy a tener el conjunto A. Yo tengo el conjunto A, ¿sí? Y se sea un monoide, entonces yo tengo el conjunto A y dentro de ese conjunto está definida una operación binaria. Y también tenemos una relación de equivalencia dentro de ese conjunto A. Dice, yo tengo un monoide definido en el conjunto A y CAR una relación de equivalencia definida también en el conjunto A. Quiere decir que dentro del conjunto A yo tengo una operación binaria y una relación de equivalencia. Acá nos dicen, una relación de equivalencia definida en un conjunto A dice que es compatible con una operación binaria también definida en A, sí, solo sí, sí. Si cuando yo haga este A relacionado con B y C relacionado con D, sí, si ustedes se acuerdan que nosotros en la relación de equivalencia, la relación de equivalencia lo que hace es dividir el conjunto A. ¿Sí? Siempre forma particiones del conjunto, lo parte. Y nosotros a los elementos que están dentro de estas particiones son elementos que nosotros le llamamos, si están relacionados, que son congruentes entre sí. ¿Sí? Entonces yo dice A relacionado con B y C relacionado con D. Entonces dice que para demostrar que sea compatible, entonces ellos dicen que si yo hago A compuesto, miren, por medio de la operación binaria, si hago compuesto con C, está relacionado con B compuesto con D. Dice, cualquiera sean de los elementos A, B y C que pertenecen a A, cualquier elemento que yo tome, entonces el conjunto A va a cumplir esta condición. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, que la relación es compatible con la operación binaria. La relación de equivalencia es compatible con la operación binaria si, solo si, podemos demostrar que si yo tomo elementos que están relacionados entre sí, A relacionado con B y C relacionado con D, entonces dice, cuando yo haga la composición de A compuesto con C por medio de la operación binaria asterisco, fíjense, y B compuesto con D, por medio de la operación binaria asterisco, dice, esas composiciones a su vez están relacionadas. Esa es la compatibilidad entonces de una relación de equivalencia con una operación binaria. Entonces yo tengo un conjunto en el cual, en este caso el conjunto A, dentro del cual tengo definida una relación de equivalencia y también tengo definida una operación binaria, ¿sí? Entonces, yo quiero demostrar entonces que tanto la operación binaria como la relación de equivalencia son compatibles. Bien, esto lo explicamos con un ejemplo para que se pueda entender. Entonces acá dice, la relación de congruencia módulo n definida en los enteros,
¿sí? La relación de congruencia módulo n, si ustedes se acuerdan, es una relación de equivalencia, ¿sí? Dice que definida en los enteros es compatible con la operación binaria suma de números enteros. Entonces, vamos a tratar de ver cómo es que la relación de equivalencia, en este caso congruencia módulo n, es compatible con la operación binaria suma de números enteros. Dice entonces, esto mírenlo porque a veces podemos tomar así como se puede tomar que demostrar que la relación de congruencia módulo n es una relación de equivalencia, también se puede demostrar esto de las compatibilidades. Entonces acá dice la relación de congruencia módulo n es compatible con la acción suma de números enteros. Dice, yo tengo entonces que acá A congruente con B módulo n, ¿sí? También se acuerdan que nosotros la podíamos colocar como la diferencia de AB, número múltiplo entero de n. Si ustedes se acuerdan, la relación de congruencia era n divisor de la diferencia A menos B. Para poder trabajar, entonces, nosotros trabajamos como A menos B múltiplo entero, entonces, múltiplo entero de n. De esta manera es más factible para trabajar en las demostraciones. Bien, eso es lo que hacen acá. Dice que A congruente con B módulo n, también se lo puede escribir como A menos B múltiplo entero de n, ¿sí? Bien, y luego pongo C congruente con D, porque si ustedes se acuerdan con la definición decía, acá tienen, ¿ve? A relacionado con B y C relacionado con D, entonces yo ahora tengo A congruente módulo B, C congruente módulo D, ¿sí? Acá, ¿ven? Estas son la relación de equivalencia que estoy utilizando, es la relación de congruencia módulo n. Entonces, colocamos de esta manera, luego dice, sumando miembro a miembro, sumo este miembro con este miembro, de ahí queda que A menos B más C menos D va a ser igual entonces, primer término y este otro término que los colocamos acá porque sumamos miembro a miembro. Entonces acá, una vez que hacemos la suma, fíjense, nos queda A menos B más C menos D, entonces yo esto lo trato de ordenar, lo que tiene signos positivos, tengo A y C signo positivo, y tengo acá B y D signo negativo, lo saco para afuera y le pongo un paréntesis ahí, entonces pongo B más D, ¿sí? Si elimino el paréntesis me quedaría menos B menos D, entonces reordené de manera que me aparezca el signo positivo acá, porque eso es lo que yo tengo que demostrar para que sea una relación de equivalencia. La definición dice A menos B múltiplo entero de n, a eso estoy tratando de llegar, ¿ve? A más C acá, B más D, y acá tengo saco factor común n, fíjense, y tengo K, K', que son dos números enteros, y la suma de dos números enteros me dará otro entero, eso dice acá, ¿sí? Que K más K', que pertenece a lo entero, nos dará otro número entero. Entonces ahí logro demostrar entonces llegar a esta definición que me dice que son equivalentes entre sí. ¿Quiénes son equivalentes entre sí? A más C es congruente módulo n, B más D. De ahí aparece esto, ¿ven? Esa es la demostración. Entonces, yo tengo que demostrar entonces que la relación de la operación binaria es compatible con la relación de congruencia módulo n en este caso. Acá dice, ¿ve? Entonces la relación de congruencia módulo n es compatible con la suma de números enteros. Bien, esta es una demostración que nosotros a veces la tomamos, ¿sí? Fíjense que no es difícil, entonces dice, la relación de congruencia módulo n definida es compatible con la operación suma de números enteros. Entonces usted dice, bueno, yo tengo que llegar a demostrar que si yo sumo, fíjense que nosotros nos basamos en esta definición. Acá dice B, A relacionado con B. Bueno, ahora yo empleo la relación de equivalencia, la relación de congruencia módulo n, para poder demostrar, ¿sí? Y esta, si A compuesta con C, sería la suma que yo utilizo. Acá uso la suma y acá uso la relación de congruencia módulo n, ¿sí?
Entonces yo aplico en particular a esta definición de compatibilidad de una relación de equivalencia cualquiera con una operación binaria cualquiera. Entonces la particularizo para mi situación. ¿Y cuál es mi situación? Es esta. Entonces yo digo A congruente con B en módulo N, C congruente con D en módulo N, lo coloco de manera tal que yo pueda utilizar para hacer mi demostración. Luego acá lo sumo directamente y ahí trato de expresarlos como suma, porque yo eso estoy queriendo demostrar. Entonces, por eso acá tengo A más C menos B por DB, se va a esta definición de módulo, relación de congruencia módulo N. Entonces, y acá como sumaba, yo tenía dos enteros y la suma de dos enteros me dará otro entero, entonces cumple la definición. Por eso digo que A más C es congruente módulo N con B más D. Y de esa manera demuestro que la relación de congruencia módulo N es compatible con la suma de números enteros. Bien, otro ejemplo para esta situación de compatibilidad, vamos a ver entonces ahora que el producto de números enteros es compatible entonces con la relación de congruencia módulo N. Dice, veremos que también es compatible con el producto de números enteros, ¿sí? Entonces ahora quiero demostrar que la relación de congruencia módulo N es compatible con el producto de números enteros. Entonces comienzo de nuevo. A congruente con B módulo N, C congruente con D módulo N. Lo coloco de esta manera porque de esa manera me va a ayudar a hacer la demostración. Como ahora tengo que demostrar que es compatible con el producto, por eso que acá despejamos A de esta expresión y nos queda B más KN, y acá despejamos C y nos queda D más KN. Luego multiplicamos A por C, si término a término, y A por C multiplico acá, y acá todo esto multiplico, ¿ves? Esto con esto multiplico, me queda B por D, más B por K' por N, más D por K por N, más K por K', acá me comí una K' por N al cuadrado, ¿sí? En realidad acá no tendría que ir en el cuadrado, sino por n, si no se van a complicar. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito siempre? En este caso, tratar de llegar a esta estructura, ¿sí? Porque si esto pasa, quiere decir que A y B son congruentes módulo n. Entonces acá yo tengo A por C, y yo ahora estoy con el producto. Y acá tengo B por D, por eso esto pasa acá, menos B por D. Y acá en el otro término de la igualdad tenemos todo esto, entonces acá sacamos factor común n, porque yo necesito ver que me aparezca el n multiplicado por una constante. Y todas esas constantes, entonces, acá parece que todo esto va a pertenecer a los enteros. No sé quién es B, K', qué sé yo, pero son enteros y sumado, multiplicado, etcétera, me va a dar otro entero. Por eso pertenece a los enteros. Entonces, por eso nosotros llegamos a concluir acá que A por C es congruente módulo N, B por D. ¿Sí? Entonces ahí demuestro que la relación de congruencia módulo N es compatible con el producto de números enteros. Bien, este también a veces tomamos, bueno, a veces tomamos. Bien, ¿alguna duda en particular? No, profe. Bien. Bueno, estos son ejemplos, no los saqué porque acá estaba la definición de aplicación canónica. Z4, recuerden que Z4 es el conjunto cociente, este Z4 que nosotros ponemos acá alegremente es los enteros con la relación de congruencia módulo 4, ¿sí? Conjunto cociente está formado por las clases de equivalencia. Si estudian Z4, si 0, clase resto 0, clase resto 1, resto 2 y resto 3. Y acá toma elementos, fíjense, toma 5, en la 5 y el 13 son congruentes, módulo 4 y el resto es 1, acá 4 con 12 están dentro de la clase del 0, porque si yo pongo 4 dividido 4 me da el resto 0, 12 dividido 4 es resto 0, eso es lo que tienen en común los que están en estas clases.
Entonces ahí tomamos nosotros lo que decía la definición, A congruente con B, C congruente con D, serían estas, ¿ves? Entonces yo tomo y digo, bueno, las multiplico, me da 20, y de las multiplico acá, 13 por 12 me da 156, y ellos dicen que cuando yo hago esa operación, estos van a ser congruentes entre sí y van a estar en la clase del 0, ¿sí? 20 dividido 4 me da resto 0, ¿eh? Eso es lo que dice, lo que estamos viendo, ¿ves? Esto en cuanto al producto y en cuanto a la suma. Entonces ahora lo sumo, ¿ves? 5 más 4 y me da 9 congruente con 25 dentro de la clase del 1. Bueno, eso es un ejercicio práctico para esa teoría que vimos. Bien, y luego tenemos la aplicación canónica. Dice, la aplicación canónica, fíjense, dice CR, una relación de equivalencia definida en un conjunto A. También yo estoy en esa situación de tengo el conjunto y tengo una relación de equivalencia, y tengo una operación binaria definida en el conjunto, ¿sí? Y dice, se llama aplicación canónica a la función que asigna a cada elemento de A su clase de equivalencia. Quiere decir que yo defino una aplicación canónica, también acá dentro de esto le defino una aplicación canónica, donde la aplicación canónica es una función, dice que a cada elemento del conjunto le indico una clase de equivalencia. Esa es la definición de aplicación canónica. Si alguna vez por ahí tomamos. Bien, ¿todo esto para qué? Todo esto para presentarnos el teorema fundamental de la compatibilidad. Esto sí, márquenlo en todo, porque esto casi siempre lo tomo, porque es muy importante para nosotros. Este teorema fundamental de la compatibilidad dice, sea una relación de equivalencia compatible con la operación binaria, eso es lo que hace ratito estábamos ahí demostrando, definido en un conjunto no vacío. Dice, entonces fíjense, yo tengo un conjunto A donde tiene una relación de equivalencia. Tengo una relación de equivalencia que la relación de equivalencia sabemos que particiona el conjunto. Y aparte dentro del conjunto A también tenemos una operación binaria, ¿no? Eso dice, si hay una relación de equivalencia compatible con la operación binaria definida en el conjunto no vacío A. Dice, entonces existe en el conjunto cociente. El conjunto cociente, recuerden que es el conjunto que está compuesto por las clases de equivalencia, ¿sí? El conjunto cociente es el conjunto que está compuesto por las clases de equivalencia. Fíjense, dice el conjunto A, entonces particionado por la relación de equivalencia, entonces es el conjunto cociente. Entonces yo tengo acá, dentro de las clases de equivalencia, dice, entonces existe el conjunto cociente. Existe en el conjunto cociente una única operación binaria asterisco prima. Ellos dicen entonces que cuando yo particioné el conjunto por medio de esta relación de equivalencia, dentro de estas clases de equivalencia, va a determinar otra operación binaria que es la operación binaria asterisco prima. ¿Y se ve? Existe en el conjunto cociente una única operación binaria asterisco prima, tal que la aplicación canónica, que también la habíamos definido hace rato, ¿se acuerdan? Dice, es un homomorfismo, tal que la aplicación canónica dentro de ese conjunto es un homomorfismo. Además, dice, las propiedades de la operación binaria definida en el conjunto A se transfieren todas a la operación binaria asterisco prima definida en el conjunto cociente. Dice, el teorema fundamental de la compatibilidad permite construir la tabla de composición. El teorema fundamental es hasta acá. ¿Qué nos dice el teorema fundamental entonces? Que si yo tengo un conjunto donde dentro del conjunto yo tengo definido una relación de equivalencia y también una operación binaria, y también la aplicación canónica, entonces la relación de equivalencia a mí me particiona el conjunto, me lo discretiza. Bien, luego yo entonces acá yo tengo el conjunto cociente. En el conjunto cociente yo puedo determinar otra operación binaria asterisco prima, que no conozco esa operación binaria, pero me ayudo por medio del homomorfismo.
ellos dicen que la aplicación canónica que yo definí es un homomorfismo. Entonces, al ser un homomorfismo en la aplicación canónica, quiere decir entonces que yo voy a tener que si yo hago la composición de A compuesto con B, pónganle, va a ser igual a la composición de A, de sus imágenes, por medio de la operación binaria asterisco prima. Entonces yo acá no conozco esta operación binaria, pero esta sí conozco porque esta operación binaria yo demostré que es compatible con la relación de equivalencia, en este caso, con la relación de equivalencia. Entonces a mí me permite ahora el homomorfismo de la aplicación canónica. ¿Sí? Yo todo esto conozco, yo voy a tener un resultado acá, ese resultado que yo obtenga acá, el resultado va a ser igual a esta otra parte de mi igualdad. Y eso a mí me va a permitir conocer esta operación binaria. Eso es lo que hace este teorema fundamental de la compatibilidad, que a veces es difícil fíjense, yo, si para mí fuera y va a ser, nosotros trabajamos con los enteros, ¿sí? Entonces, si yo digo Z4, la relación de congruencia módulo 4, entonces yo divido el conjunto de los enteros en 4 clases de equivalencia. Este teorema me permite a mí encontrar la operación binaria entre las clases de equivalencia. Quiere decir que yo voy a salir de un conjunto infinito y voy a poder trabajar en un conjunto finito con 4 clases de equivalencia, porque el módulo es 4. Yo puedo tomar el módulo que quiera y voy a poder determinar esas operaciones binarias entre las clases a partir de datos que yo conozco. Esa es la función del homomorfismo. Por eso es importante su definición. Y este teorema es muy importante porque nos permite a nosotros discretizar y discretizar. ¿Sí? Bien. La teoría es simple, simplemente es esta que ustedes tienen que saber y colocar bien puesta, porque algunos ponen ahí cada cosa, pero no, estudian porque si no está bien, no tienen punto. Bien, eso es teóricamente, ¿sí? Este es un ejemplo rápido ahí, dice, sea el conjunto cociente de relación congruencia módulo 6, tengo el Z6, fíjense, quiere decir que tiene entonces, ¿ves? Tiene todos estos, yo puedo hacer, esta es suma de clases. Para hacer esta tabla de composición que yo no la conozco, no conozco cómo es que se suma entre clases, entonces yo utilizo el teorema fundamental de la compatibilidad, ¿ves? Utilizo el teorema fundamental de la compatibilidad, acá de sumar la clase del 3 con la clase del 4 por medio de la suma de clases, no tengo idea, ¿sí? Pero yo sé que por medio de la operación del homomorfismo, esto va a ser igual a sumar 3 más 4, porque la operación suma de número entero es una operación compatible con la relación de congruencia módulo 6 en este caso. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que yo sumo 3 más 4, me da 7, 7 excede el módulo, mi módulo es 6, lo divido en 6, me da resto 1. Entonces yo acá tengo, el resto 1, dice que es la clase del 1. La clase del 1 va a ser igual a entonces sumar 3, la clase del 3 con la clase del 4 por medio de la operación suma de clase, me dice que es igual a la clase del 1. Entonces con esto yo es que voy completando esta tabla de composición de suma de clases empleando el teorema fundamental de la compatibilidad. Entonces acá yo digo, bueno, 0 más 0, 0, siempre hago la división cuando exceda el módulo es 6. Entonces por acá ponemos lo mismo. Una vez que me exceda el módulo, fíjense en 1 más 5, 1 más 5 me da 6, 6 dividido 6, resto 0, y ahí comienzo yo a armar mi tabla de composición. Eso es, digamos, en forma práctica aplicado el teorema fundamental de la compatibilidad. Es una gran ayuda que da el teorema fundamental de la compatibilidad. ¿Sí? Alguna vez lo usarán en su vida profesional. ¿Sí? Bien, eso es entonces lo que venimos viendo. Y otro
Otra estructura algebraica un poco más completa, nosotros vimos dentro de la estructura algebraica, estuvimos viendo entonces el monoide, el semigrupo y ahora vemos grupo. El concepto de grupo, fíjense, dice el monoide es un grupo, sí, solo sí. Es semigrupo, sí, semigrupo significaba que era un monoide y era asociativo. Con identidad se refiere al elemento neutro y todo elemento del conjunto G, dice, es inversible por la operación asterisco, ¿sí? Por la operación binaria, por la operación binaria. Bien, entonces esta es una definición de grupo, o si no, también puede ser el conjunto G con la operación binaria es un grupo, sí. Es asociativa, tiene elemento neutro, tiene elementos inversos y además, para que sea un grupo abeliano, también la operación es conmutativa. ¿O se acuerdan esta definición que es media bonita que es? O también pueden poner esa definición más fácil. Dice el conjunto G con la operación binaria es un grupo sí, solo sí, es asociativo, tiene elemento neutro, elementos inversos. Esa es la definición. Acá dice, bien. Dice, en esta definición están implícitas las siguientes axiomas, ¿sí? Entonces, el primero es que el conjunto sea distinto de vacío, que la operación es una operación binaria, que es asociativo, que tiene elemento neutro y que todo elemento tiene que tener elementos inversos, ¿sí? Esa es la definición para grupo. Entonces, al grupo le pedimos todo, le pedimos que conjunto distinto de vacío, que sea una operación binaria, que sea asociativo, eso es lo que acá dice, que sea semigrupo, ¿eh? Y luego le pedimos que tenga elemento neutro y que tenga elementos inversos. Así que la estructura de grupo es una de las estructuras acá más completas que tenemos, ¿sí? Le pedimos casi todo, fíjense. Además, si además es conmutativo, la operación binaria es conmutativa, entonces lo que llamamos grupo conmutativo o grupo abeliano. Así que cumple todo, ¿sí? Fíjense en acá, dice que es una operación binaria, fíjense en la definición, asociativo es la definición que utilizamos, elemento neutro, definición de elemento neutro, todo elemento inversible, definición de elementos inversos, y además que sea conmutativo. Entonces, esa es la estructura algebraica de grupo. Entonces, le damos la operación binaria y tenemos que ver si cumplen todas estas definiciones. ¿Está claro entonces? ¿Qué hora? Sí, sí, Oh, profe. creo que llegamos. A ver, bueno, me dijeron que ya estábamos en el tiempo. Tienen que decirme porque no. Bien, llegamos entonces hasta acá, Numata Grupo. No sé si han visto ahí que les puse que el jueves, no tenemos clase porque hay huelga, ¿sí? Y tendremos clase el próximo martes. Bueno, depende de... Bueno, después dirán ellos a ver cómo sigue esto de las huelgas y todo eso, pero si no, tendremos clase el próximo martes, ¿sí? Ah, bien, profe. Bueno, llegamos hasta acá. ¿Alguna duda con respecto al parcial? Me olvidé decirle que con 60 iban a aprobar, por eso es que no dije que haya dudoso, nada, porque no eran muchos, así que en la próxima tienen que sacarse un poquito más porque promediamos. ¿Estamos? Sí. Hasta luego, profe. Hasta luego, nos vemos chicos.